Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy complacido por la presencia de esta noche. Ya llevamos 120 días de encierro, pagando prisión domiciliaria sin delito alguno. La idea ha surgido del trabajo, de esta presentación de hoy ha surgido del trabajo con los residentes de psiquiatría, tanto de la Universidad Libre como de la Universidad del Valle, con quienes hacemos uso de el cine o de estas series también para efectos de recrear la didáctica del psicoanálisis en el campo de la formación psiquiátrica. Inicialmente, pues le había hecho la oferta a Cindy, la coordinadora de la maestría de Psicología Clínica, Orientación Analítica de la Universidad de San Buenaventura, pero después me pareció pertinente ampliar a un campo más amplio esta presentación que surge a raíz del impacto que me parece a mí genera tanto la lectura de la novela de Margaret Atwood como la contemplación, la visión de la miniserie que lleva el mismo nombre de Alias Grace. Lo hago con el nombre del comité editorial de la revista Pensamiento y Psicoanálisis, que junto con Fernando Ángel y Óscar Espinosa coeditamos, y que de un tiempo para acá en la financiación y el trabajo de aportes en escritos viene haciendo el grupo de estudio fundado por Óscar Espinosa hace 30 años y que continúa todavía ahora pues en el retiro, en la suspensión debido a esta situación, pero que lleva más de 30 años en la labor de estudiar diferentes temas. Pero vamos a concentrarnos en la miniserie que es justamente lo que nos congrega hoy. Margaret Atwood publicó en 1996 su novela y en el epílogo ella define la novela como una obra de ficción basada en la realidad. Lo que hay de ficción es la invención del relato de Grace Marks a Simon Jordan, el psiquiatra procedente de los Estados Unidos. Esa es la ficción. La realidad se basa en una famosa leyenda creada por una escritora canadiense, Susan Moody, acerca del crimen del coronel Kinner y su amante y mucama Nancy Montgomery, del que fueron acusados la pareja de Jane McDermott y Grace Marks. Hay una presentación que quiero destacar en el nombre de Sarah Polley, co-guionista con Margaret Atwood, porque es muy interesante. Sarah Polley a los 17 años leyó la novela, llamó a Mary Harron, la que es directora de la miniserie, y le ofreció comprar los derechos de la novela para adaptarlos a la televisión. Mary Harron la disuadió de que estaba pues muy joven como para meterse en esos tejemanejes, y esta chica, Sarah Polley, esperó 20 años y en 2016 logró adquirir los derechos de la novela, los cuales fueron negociados por el representante de Margaret Atwood con condiciones, y una de las condiciones era que Margaret Atwood hiciera parte del guión, contribuyera al guión junto con Sarah Polley para la producción de esta serie. Realmente la miniserie lo que nos ofrece es la autobiografía de la irlandesa inmigrante Grace Marks. A mi parecer no es Grace Marks, el psiquiatra que es contratado por el comité que promueve el indulto de Grace Marks y que es presidido por el reverendo Berringer, quien consultó con Binswanger en
Europa para que le recomendara un psiquiatra de prestigio y de seriedad comprobada, porque el comité necesitaba presentar una prueba sólida científica, dado que la anterior se las habían rechazado porque en ellas invocaban más pruebas procedentes del espiritismo, cosa que al secretario de Justicia de ese momento le parecía una muestra de charlatanería que no brindaba ninguna prueba de la inocencia de Grace Marks. Voy a hacer referencias a cosas que no salen en la miniserie, pero sí están en la novela y que son importantes. Por ejemplo, ese secretario de Justicia le contestó en una carta al reverendo Berringer que todas esas supercherías y charlatanerías no hacían más que provocar una reacción de oposición y de molestia en él, del mismo tenor que le producía la molestia de la ridícula lucha de las mujeres por el derecho al sufragio universal. Ahí poco a poco vamos entrando en tema acerca de lo que a mi parecer Margaret Atwood logra aquí. Porque es que Margaret Atwood lo que hace con esa ficción es plantear fundamentalmente cuál podría haber sido la palabra de Grace Marks si Grace Marks en el juicio realizado en 1843 hubiera podido decir lo suyo. Lo único que dijo Grace Marks cuando fue detenida era que se llamaba Mary Whitney y después contó una historia en la cual decía haber perdido toda memoria de los acontecimientos que terminaron en el asesinato de la pareja y que llevaron a la detención de ambos. En el juicio, su cómplice, digámoslo así, la acusa a ella de haber sido la incitadora del crimen, tratando de conseguir una atenuación para su pena. Sin embargo, lo que se logra es dos cosas. El tribunal condena a la horca a Jane McDermott y no está muy seguro de definir una culpabilidad precisa sobre la participación de Grace Marks, solo que el día en que la detuvieron llevaba el vestido de Nancy Montgomery, la asesinada, y entonces el auxilio de su abogado defensor la llevó a que presentara ante el tribunal una declaración que no impidió que la condenaran, pero sí la salvó de la horca. Y entonces empieza la autobiografía, empata pues con los anteriores sucesos al crimen, empata aquí con el tiempo en que estuvo Grace Marks inicialmente en el manicomio y posteriormente en la cárcel de Kingston. De alguna manera, Margaret Atwood presenta una cosa muy curiosa aquí, y es que a la opinión pública de la época y al tribunal le quedaba muy difícil sospechar con pruebas la culpabilidad de una mujer de 16 años, más bien ingenua, más bien callada, más bien tímida, y sin embargo tampoco le quedaba fácil declarar su inocencia. Y a manera de conclusión, con Margaret Atwood se puede pensar que alias Grace fue salvada fruto de las opiniones y de los prejuicios que existían acerca de lo femenino en esa época. Ahora bien, hay una situación, y es que hay un micrófono abierto. Ya. Los dos personajes son presentados en el epílogo de la novela por Margaret Atwood de esta manera. Alias Grace es una obra imaginaria, pero basada en la realidad. Grace Marks, su principal protagonista, fue una de las mujeres canadienses más famosas en la década de los 40 del siglo XIX y fue declarada culpable de asesinato a la edad de 16 años. No está claro que fuera cómplice del asesinato
de Nancy Montgomery y amante de James McDermott, ni tampoco si estaba auténticamente loca o se hizo pasar por tal, como muchos hacían, para asegurarse un trato mejor. La verdadera personalidad de la Grace Marks histórica sigue siendo un enigma. Esto es bien interesante que lo plantee Margaret Atwood al final de su novela para señalar de todas maneras la inquietud que deja la contemplación de la serie al final de la misma. Es una inquietud que hace parte del enigma en que está situada históricamente Grace Marks. Ahora, por el lado del psiquiatra Jordan, existe solamente el testimonio de un psiquiatra visitante a Kingston que entabló alguna conversación con ella, pero no rindió ningún informe al reverendo Berringer, y sustenta Margaret Atwood. Por favor, de pronto el micrófono lo pueden apagar. Aló, Charlie. Sí, se los estoy apagando, pero se demora siempre un poquitico en funcionar. Ah, ya. Bueno, ¿qué investigación realiza Margaret Atwood para inventar el personaje de Jordan? La presenta de esta manera: la rápida generación de nuevas teorías acerca de las enfermedades mentales fue una característica de mediados del siglo XIX, al igual que la creación de clínicas y manicomios tanto públicos como privados. Fenómenos como la memoria y la amnesia, el sonambulismo, la histeria, los trances hipnóticos, las enfermedades nerviosas y el significado de los sueños despertaban una enorme curiosidad y emoción tanto en los científicos como entre los escritores. El desdoblamiento de la personalidad se había descrito a principios del siglo XIX y fue objeto de amplias discusiones en la década de los 40, pero alcanzó su apogeo durante las 3 últimas décadas del siglo. He intentado basar las conjeturas del Dr. Jordan en las ideas de su época a las que éste hubiera podido tener acceso. Bien, esta es una presentación rápida que en la grabación pues cualquiera o simplemente consultando en la página de internet de Film Affinity sobre la serie. Realmente quería destacar de esta presentación pues la calidad de los actores, la calidad también técnica de los fotógrafos y la calidad musical que en una presentación que pudimos compartir un grupo de amigos, uno de ellos, Humberto Ortiz, nos hizo caer en cuenta del leitmotiv de la música que hacen los hermanos Jeff y Michael Dana, basada fundamentalmente en el folclore, en la influencia del folclore celta sobre la música irlandesa y con un planteamiento a manera de hipótesis acerca de la influencia de la música del Tíbet sobre la música celta. Esto es bien interesante porque es que el tema del espiritismo y del mesmerismo y de la comunicación con los muertos es un tema que en ese momento congrega el interés de escritores, de médicos y también de la población en general. Se cuenta que en los Estados Unidos, a partir de más o menos 1835, y en la ciudad de Nueva York, se conformaron toda cantidad de grupos de espiritismo, en donde particularmente parecía que el atributo para ser medium era exclusivamente de la condición femenina. Y algunas historiadoras con enfoque de género insisten en señalar que era de los precarios puestos de poder que lograba tener la mujer en la época. Y así vamos a unir dos condiciones que automáticamente se ligan a lo femenino: la capacidad para ser mediums y la histeria, que es una condición que desde Hipócrates venía bajo la concepción de que era una enfermedad exclusivamente femenina. Bien, pero vamos a entrar al caso, al tema
que nos congrega después de esta presentación general. Simplemente voy a hacer un recorrido de repaso de los episodios en que se divide la miniserie, la llegada de Simon Jordan, llamado por el reverendo Berringer y su comité, para que pruebe la inocencia de Grace Marks, porque el pedido es explícito. Necesitamos que con su concurso profesional nos ayude a probar que Grace Marks es inocente. Hay una historia de la llegada de esta mujer procedente pues de Irlanda, de Ulster, expulsada de Irlanda prácticamente por la hambruna. En Irlanda esta familia vivía bajo la protección de una tía, de una hermana de la mamá de Grace, pero al llegar la crisis económica quedó sin los recursos que tenía para ayudarlos, y entonces le sugirió que emigraran al Canadá, donde había muchas oportunidades de trabajo. Viene pues el trabajo en la casa del concejal Parkinson, donde conoce a Mary Whitney, que se presenta como una buena amiga. Este es un tema muy interesante en toda la obra alias Grace, tanto de Margaret Atwood como en el cuento de la criada, y es el tema de la relación entre las mujeres, de la amistad entre las mujeres, muy nítidamente presentado aquí. Pero además Mary Whitney se presenta como simpatizante de una insurrección que fracasó, realizada en 1837, dirigida por William Lyon Mackenzie, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos para salvar el pellejo y salvarse de la cárcel. Ella es explícita en contarle su historia, tanto su ascendencia indígena como la historia de la expropiación de los bienes de su familia por los monarquistas, los defensores de la monarquía inglesa, encabezados, entre otros, por el general Thomas Kinner, implicado pues o asesinado con acusación a la pareja de Grace Marks y Jane McDermott. Esa relación, pues todos conocen los pormenores de la evolución de la misma, y allí encontramos una escritora y una directora mostrándonos muchas más cosas que simplemente esta relación de amistad, como son las relaciones entre las clases sociales, las relaciones al interior incluso de la servidumbre, las relaciones de la mujer con su cuerpo, del cuerpo de la mujer con el hijo de la familia, los riesgos que corre la mujer que queda en embarazo por el escándalo que suscita. Y digamos una cosa, el juicio, la condena de McDermott a la horca y de Grace a la cadena perpetua fue sobre la base del asesinato del coronel Kinner, perdón, no sobre la base del asesinato de su mucama amante. La mucama amante en el conglomerado cultural del momento era una persona de la servidumbre que había quedado en embarazo, y el coronel Kinner la salvó de la humillación y el maldecir de los demás, contratándola como mucama, pero convirtiéndola en su amante. Sobre ella no se produjo ningún juicio. El juicio y la condena fue exclusivamente sobre el asesinato de Kinner, que era el que levantaba más interés en la población. Y les recuerdo, se trata del asesinato de uno de los dirigentes del aplastamiento de la insurrección encabezada por Mackenzie. Cambia pues el trabajo fruto de la extorsión que le hace la mamá de Parkinson. A propósito, los colegas, Parkinson estudiaba medicina en Estados Unidos. El causante pues de la desgracia de Mary Whitney, la madre de este, prácticamente extorsiona o amenaza pues con el despido a Grace, y por unas monedas
Grace guarda silencio, se compromete a guardar silencio, conoce a Nancy Montgomery, se dirige a su casa y a la del coronel Kinner. Allá conoce a este personaje, McDermott, también parece que participó de alguna manera como vagabundo, más que como cualquier cosa, en la insurrección de 1837. Y en el penúltimo capítulo, que es cuando Jordan va a visitar al abogado defensor de Grace, 15 años atrás en la miniserie, 30 años atrás en la vida real, porque esa es una diferencia entre la realidad y la miniserie, es el momento en que Grace empieza a recordar más detalles del día del asesinato, porque obviamente la visita de Jordan a Mackenzie lo va a poner al tanto de muchas cosas que ella no le ha contado todavía al psiquiatra. Y la última escena, que es la escena del regreso de Jordan a Kingston, de Toronto a Kingston, donde el personaje que ella había conocido como Jeremiah, el vendedor de prendas femeninas, el que le lee la mano en la casa de los Parkinson, el que le hace una seña con el dedo índice para decirle tú eres de los nuestros, la misma seña que va a repetir en este capítulo para identificarse que se trata de él mismo, pero ahora presentado como el ortodoxo, el poco ortodoxo, convertido en doctor Dupont, Jeremiah Dupont, experto en hipnosis, y que genera pues un rifirrafe allí, una tensión con Jordan, hasta el desmayo de Grace, en donde ya parece que Jordan cede, y viene la sesión de hipnosis, que es una sesión que evoca muchos elementos, particularmente de la hipnosis en el cine. Evoco, por ejemplo, la parte primera del Freud de Netflix, donde Freud ensaya con su ama de llaves simular la hipnosis al día siguiente en la presentación médica. Pero también el caso inverso, el caso de Agustín, que es la historia de Charcot en París, en donde al principio Agustín logra hipnotizar a esta paciente, pero el día que va a presentar el caso ante los demás médicos para obtener fondos para su investigación, ese día fracasa con la hipnosis, pero Agustín le colabora mediante un guiño del ojo que le hace, le colabora simulando estar bajo hipnosis para que logre sus propósitos. Este tema de la histeria, la simulación, la hipnosis, el mesmerismo, el espiritismo, siempre va a estar en el zeitgeist de la época, en el momento cultural de la época. Bien, pero para el caso vamos a tener un símbolo muy importante que es la colcha, porque la colcha es presentada por Mary Whitney a Grace, y Grace desarrolla todo el tiempo de la conversación con Jordan una cosa que es una particularidad de muchas mujeres, la capacidad de entablar una conversación y mantener una conversación mientras tejen. Pero esta colcha tiene la virtud pues, de ser un elemento de la ropa de cama, y Grace le ha advertido a Jordan que la cama no es simplemente un lugar para dormir, que en la cama pueden pasar una cantidad de cosas que se pueden convertir en problemas grandes. El caso está planteado, a mi parecer, y es lo que voy a desarrollar hoy, en la génesis de un fenómeno que para la época carece de nombre. Carece de nombre el efecto que el relato de la entrevistada provoca en la subjetividad, en la personalidad del psiquiatra que la está entrevistando. Eso en las diferentes publicaciones de los alienistas acerca de la histeria no está considerado como un fenómeno objetivable, digamos, o estudiable. Más bien es lo contrario, más bien cuando dejan de hacer las descripciones rigurosas de los ataques histéricos y dan a entender su modo de pensar, los alienistas acuden más bien al fastidio que les provoca las reacciones histéricas. Me voy a basar fundamentalmente en presentar la intertextualidad que hay en la narrativa de Grace
y la metáfora que asocia el tejido con el texto que ella lleva a cabo. Son dos personajes. Simon Jordan, psiquiatra, ha sido llamado por el comité dirigido por el reverendo Berringer, que está impulsando el indulto para Grace Marks. El reverendo Berringer, entre paréntesis, empezó a visitar asiduamente a Grace en la cárcel. Él pertenecía a la iglesia anglicana. En la novela está descrito de una manera muy simpática las reacciones emocionales y fisiológicas que el reverendo Berringer empezó a sentir en su personalidad, y entonces tomó dos decisiones. La primera, cambiarse de iglesia, y se pasó para la metodista, que era un poco más relajada en términos de su periodo moral acerca de la carne. Y la segunda, impulsar con este comité de espiritistas que se reunían en casa del alcaide de la cárcel la promoción del indulto de Grace Marks. Entonces consulta con Binswanger en Europa, y Binswanger recomienda a su alumno, el doctor Simon Jordan, que ha regresado a Norteamérica para o con el fin de fundar un manicomio con las mejores especificaciones de las instituciones manicomiales europeas, particularmente las suizas, que es donde estaba radicado Binswanger. Él es hijo de un acaudalado fabricante que todo el tiempo le insiste, hijo único de esa pareja, todo el tiempo le insiste que continúe la producción, pero Jordan se niega a eso y prefiere estudiar medicina y pasar muchos años entre estudiando y parrandeando como buen estudiante de medicina en Europa. Regresa a su tierra con el fin, repito, de fundar un manicomio, pero en ese mismo momento la familia entraba en quiebra, el padre muere, la quiebra es espantosa desde el punto de vista de lo que pierden, a lo que estaban acostumbrados, a un ejército de criados en una mansión tremenda, y es el momento que recibe la carta del reverendo Berringer. Entonces Jordan, a mi parecer, digamos, elabora su duelo con la pérdida de la condición económica, aceptando el pedido de Berringer de viajar a Kingston para evaluar a Grace Marks. Grace Marks, ya pues conocemos, es una pobre irlandesa pobre que llega con su familia a Toronto, en donde conoce pues a Mary Whitney y termina trabajando en casa del coronel Kinner, contratada por Nancy Montgomery, que se da aires de ser ya no una sirvienta, sino una gran dama, siempre bajo la mirada burlona del coronel Kinner y el estudio minucioso de Grace Marks. ¿Sí? Formado pues en Europa, ¿qué es lo que él sabe? Él llega con un saber a esa experiencia. La formación médica que tiene en Europa con los alienistas, ha sido conocedor de Falret, de la SEG, de Falret hijo también, y de muchos otros. Está la quiebra pues que mencionábamos, y la lectura que él hace de las crónicas que se publicaron en la época. Por el lado de Grace Marks tenemos su monólogo, que es presentado haciendo cortes en los que alude a lo que se ha dicho o escrito sobre ella y sobre el delito por el que se le castigó. Ahí vamos a encontrar un recurso en Grace, que es la capacidad de intercalar en el relato acerca de su vida y de las cosas que dice que le pasaron a Jordan,
con las opiniones que acerca de ella se formaron a través de las crónicas y de los comentarios de los demás. Desde un principio, en la serie, sabemos que Grace está al tanto de que ha sido autorizada por el alcaide de la cárcel para que vaya a trabajar a su casa como mucama en el día y como costurera en la tarde, por el interés que produce en la esposa del alcaide y de sus amigas el hecho de tener una asesina allí y poderla observar directamente. En algún momento del diálogo, Grace va a recordar que a las personas normales les es de mucho gusto, de mucho interés saber cómo es un asesino. La influencia médica en la formación de Jordan tiene que ver con el siglo posterior a la Revolución Francesa. Hay que recordar que la Revolución Francesa lo que hace es provocar una herida grande en la cadena de autoridad que iba desde Dios hasta el padre de familia, pasando por el rey, pasando por el papa, luego por el rey, luego por el príncipe, luego por el señor feudal, hasta llegar al padre de familia y al hermano mayor. Y esa ruptura de la cadena de autoridad de alguna manera contribuyó a la emergencia de todos los discursos y las opiniones de las poblaciones que estaban sometidas a la monarquía. Monarquía amparada en la idea de ser representante del Papa, a su vez representante de Dios en la tierra. Ese quiebre de la guillotina sobre la cabeza del rey permitió, por ejemplo, que hacia comienzos del siglo XIX, 1810, 1819, empiezan las colonias, los procesos de independencia, pero también emergen los discursos de reivindicación por los derechos de la mujer que fueron muy maltratados por el Comité de Higiene Pública de la Revolución Francesa, porque existió al lado de la Declaración de los Derechos del Hombre una Declaración de los Derechos de la Mujer, y parece que sus promotoras fueron pasadas por la guillotina por los revolucionarios franceses. Pero emergen estos discursos. Ya desde el siglo XVIII, algunos escritores destacaban como característico de la inteligencia femenina el haber estado bajo sometimiento y explotación por parte del hombre durante muchos siglos, y derivaban de esas condiciones que la mujer había podido acceder a una inteligencia consistente en aparentar sumisión en el dominio del hombre, aceptando los oficios que le eran asignados, pero accediendo a un saber acerca del deseo masculino que le permitía colocarse en un lugar distinto. Eso, destacado para lo femenino, pues tiene muchos bemoles, porque bien puede contribuir a ratificar el prejuicio según el cual desde Eva todas las mujeres no hacen más que engañar a los hombres, o bien sea para destacar que la inteligencia, cuando se liga a un deseo relacionado con el deseo, tiene posibilidades de llevar a otros caminos. Voy a mencionar 4 o 5 personajes y llama la atención que uno de los defensores de la observación directa del paciente en contra de los que predicaban que el estudio tenía que ser más bien del cerebro, en la sala, en la morgue, era Jean-Pierre Valret, que destacaba el hecho de no haber podido distinguir por su sola naturaleza una idea loca de una idea razonable. E invoca la experiencia de sus visitas a Charenton, Bicêtre, La Salpêtrière, en donde comparaba un buen número de ideas con las que, ideas normales, y declaraba que quedaba sorprendido y casi avergonzado de no ver la diferencia. Yo no me voy a adentrar en el trabajo de cada uno de estos personajes, simplemente lo voy a mencionar, y me interesa destacar Charles Lasègue, que en los ejemplos que presenta la Sociedad Médico-Psicológica de París sobre la histeria, cita no solamente casos femeninos, sino también casos masculinos.
pero bajo la idea de que las histéricas es muy difícil diferenciarlas de dos cosas, de los ambientes delincuenciales y de la verdad, de no saber cuándo es que dicen la verdad o cuándo están mintiendo. Entonces termina en esa conferencia concluyendo que la habilidad histérica consiste en, sobre un hecho falso, crear un relato verosímil. Yo procuraré alejarme de la idea de que Grace está descrita en esta presentación de la SEG. La idea de la SEG es que la histeria es una especie de habilidad más que exclusivamente de una enfermedad. Es una especie de exceso de inteligencia, pero orientada perversamente hacia la mentira y hacia la falsedad. En otras partes de la conferencia veo uno a un tipo presentando la histeria como una fase previa a la esquizofrenia, que es un nombre que todavía no se conoce en la época. En la época se habla de locuras histéricas, locuras circulares, locuras maníacas con predominio del furor. Todavía no están los diagnósticos ni siquiera de demencia precoz que vendrán a finales del siglo XIX. Un hijo del primero, Jules Falret, ya empieza a mostrar más de su subjetividad cuando invoca que todos los médicos que han observado a muchas mujeres atacadas por la histeria y todo aquel que haya tenido la desgracia de mantener con ellas una vida en común. ¿Sí? En un pasaje de la novela, en una reflexión que hace Jordan, hace una alusión a discutir críticamente con la idea de que es una desgracia convivir con una histérica, porque la experiencia de él no propiamente ha sido de convivencia con Grace, pero su trato progresivamente se ha convertido en un trato de agrado que suscita en él, eso sí, una cantidad de fantasías y de situaciones que lo van a perturbar, pero que de todas maneras le parece que es un efecto agradable el que está sintiendo. Joseph Grasset es mucho más específico cuando dice, ¿acaso se puede imaginar a alguien más infeliz que el marido de una histérica? Difícilmente, a no ser tal vez que encuentre gusto en la variedad. En efecto, una histérica en el espacio de 24 horas está triste, apacible, dulce, tranquila, irascible, etc. Presenta el carácter de 10 personas diferentes. Miren aquí los estudiantes y los colegas, uno de los probables embriones del trajinado diagnóstico de personalidad múltiple que tiende a ser tan agradable para los intereses de Hollywood y tan escaso para la práctica profesional. Y terminemos con Kraepelin. Esto no es una coincidencia histórica precisa con el año de 1851, que es cuando la novela sitúa la evaluación de Jordan. Es más para mostrar el espíritu, los vaivenes de un concepto como el de la histeria, que por alguna razón condujo a la psiquiatría más bien a abandonarlo como diagnóstico y a traducir su nombre mediante otros diagnósticos. Pero ya en Kraepelin y en muchos de los que negaban la importancia de la sexualidad en los síntomas histéricos, hay una confesión muy simpática. En insinuaciones misteriosas, confiesa faltas espantosas y deliciosas experiencias, que ella solo confía a la discreción del médico y compañero del alma. Este pues es un bosquejo muy general acerca de la idea de lo femenino y relacionado con lo histérico en el siglo XIX. Ahora, voy a abordar por el lado de Grace una situación que me parece importante. Es decir, en la época la mujer y la voz de la mujer y la palabra de la mujer no se conocían, no circulaban con la misma profusión, con la misma
autoridad con que circulaban los textos psiquiátricos en los ambientes médicos. Perdón, hay un micrófono, por favor. Entonces, la historia de la psiquiatría que tenemos hasta Foucault es una historia de los grandes pensadores alienistas, historia que no voy a demeritar ni mucho menos, sino que es una historia exclusivamente cifrada en las escrituras, en las conferencias y en las investigaciones hechas por los alienistas y por los psiquiatras del siglo XIX, con una contribución muy precisa al conocimiento del sufrimiento emocional traducido en delirios, alucinaciones, etc. Pero en la historia de la locura de la época clásica, lo que plantea Foucault son dos cosas. La primera, que hay silencio total en esa historia de las voces de los enfermos. Y segundo, va a advertir en la introducción que el espacio queda abierto para que otros vengan a llenarlo con sus investigaciones. Y así ocurre por lo menos con tres textos que me sirvieron de referencia para esta presentación, habiendo muchos más seguramente. El primero es de Roy Porter, que fue publicado en 1987 sobre la historia cultural de la enfermedad y la historia de la insania, que era uno de los términos para referirse a la locura. En 1994 esta pareja se convierte en editora de 26 relatos de enfermas mentales y las agruparon en este libro de Mujeres en el asilo, palabras del otro lado del muro o de los muros. Allí se destaca, por ejemplo, las mujeres en los asilos y proclamando los derechos de la mujer enferma en ese tiempo. Pero al lado de ese hay otros 25 relatos de maltratos con respecto de lo femenino, relatados bien sea en testimonios explícitamente hechos con tal fin de testimonio, como también extraídos de cartas escritas por las mujeres a familiares o a amigos de ellas. Y encontré este trabajo que me parece muy importante de María Victoria García Serrano, más reciente, del 2014, que hace un estudio muy completo de cómo la mujer loca es representada en la narrativa hispana, tanto la escrita por hombres como la escrita por mujeres. Y es muy interesante entender eso. Podemos decir que lo que hace Foucault es una arqueología del silencio del enfermo, y lo que hacen estas publicaciones son las voces de las mujeres tratadas como locas. Para mí, Margaret Atwood se inscribe ya no como historiadora, sino como novelista en esta intención de dar voz, de poner en alto, en voz alta, la palabra propia de las acusadas, como es el caso de Grace Marks. Margaret Atwood se rodea de un equipo de investigadores muy serio, muy profesional, y ella hizo una recopilación de toda la documentación que se produjo con respecto al juicio de Grace y de James McDermott. Las crónicas periodísticas, conceptos de psiquiatras, conceptos jurídicos, las polémicas que alcanzaron a ser transcritas por la prensa entre partidarios de declararla culpable y partidarios de declararla inocente, pero fundamentalmente lo que más la incitó a ir a la historia de Grace Marks fue el libro de una escritora canadiense, esposa también de uno de los generales que llevó a cabo la derrota de la insurrección, Susan Moody, que había visitado a Grace en el manicomio en un tiempo en que los manicomios cobraban a los visitantes un dinero con el afán de observar la peligrosidad de los alienados, de los locos.
Entonces era una cosa muy, muy terrible la que sucedía allí, porque el espectáculo era el desatino del loco, las palabras sin sentido que pronunciaba, el comportamiento desesperado, su agresividad. Entonces, antes de dar la entrada a esa especie de zoológico humano a los visitantes, los guardianes se encargaban de provocar en los enfermos mentales reacciones de rabia y de enojo para que el espectador pudiera contemplar dos cosas. Una, el espectáculo del loco controlado en las rejas como un animal feroz en un zoológico. Y dos, eh, eh, conceder prestigio al trabajo de los guardianes que se las tenían que ver con semejante tipo de personas en semejante estado de agresividad. Susan Moody visita al psiquiátrico y hace una entrevista con Grace Marks en el manicomio, perdón, y hace una publicación que presenta y en gran parte contribuye a la leyenda en que se convirtió Grace Marks. Entonces, quiero insistir que en este momento vamos a entrar a lo que la novelista coloca en boca de Grace Marks y en boca de Simon Jordan. En boca es un decir. La novela está acompañada de cartas que, por ejemplo, Simon Jordan le escribe a su madre mintiéndole acerca de lo interesante que le está yendo en ese sitio que presenta casi que como un moridero. Y a la vez, las cartas que recibe de su madre declarándole su extrañeza de que se haya dedicado a la psiquiatría cuando la medicina tiene tantas áreas en las que podría tener un destino y un futuro mejor. Y sobre todo insistiéndole en que debe casarse con una mujer con buena dote para salir de la quiebra en que han quedado. Entonces, lo que llama la atención a los investigadores y a todo historiador, y a Foucault en su Historia de la Locura, y a todo, es que en todas las crónicas de la época y en la leyenda que se ha construido por parte de Susan Moody, falta la voz, entre comillas, propia, pues estamos hablando de psicoanálisis y ese término propia tiene que ser matizado. Falta la voz propia de Grace Marks. ¿Qué dice Grace Marks sobre ella misma? ¿Qué piensa? ¿Cómo evalúa las situaciones en que estuvo involucrada y aquellas en las que no? Eso falta y eso es lo que busca Margaret Atwood. Pero lo que construye es un personaje que a la vez que va dando testimonio de lo que a ella le ha sucedido ante Jordan en una actitud de contemplación permanente acerca de las reacciones que tiene él, es capaz de crear un punto de vista crítico con respecto a las crónicas que se han escrito sobre ella. De alguna manera, Margaret Atwood emplea a este personaje como para efectos de entablar una polémica con el saber de la época, tanto de profesionales del saber jurídico como el saber de la opinión pública, digámoslo así, y el relato todo el tiempo por parte de Grace a Jordan es intercalando la narración de lo que le sucedió con opiniones acerca de lo que se ha dicho con respecto de ella. Así pues, el relato unas veces será trágico, en otras romántico, en otras va a ser cómico. Y aquí lo que tenemos es lo que hay en toda autobiografía. Esto no es solamente en la novela, por eso Freud hablaba de la novela familiar del neurótico. Esto va produciendo un interés en Jordan que empieza progresivamente a abandonar el propósito de sacarla de la amnesia y a que emerja una especie de fascinación con ese relato que se expresa, por lo menos en el sueño erótico, en el fantaseo romántico que tiene con ella, porque hay escenas en la miniserie donde él fantasea, y en el pasaje al acto con la dueña de la casa donde Berringer le ha conseguido el hospedaje, la esposa de otro coronel
involucrado en la derrota de la insurrección y que ha terminado convertido en alcohólico, cosa que tiene un efecto pues en el matrimonio con esta mujer, que se vio obligada a arrendar cuartos para tratar de compensar la falta de apoyo económico por parte del marido. Es muy interesante lo que empieza a suceder allí. Esta mujer que se presenta débil, que se enferma, que pone a Jordan en la condición de casi que de criado, ¿sí? Y de cuidador entre médico y criado, y que progresivamente se le aparece en las noches, él empieza a tener un jaleo con ella, digámoslo, incómodo, pero a su vez no logra evitarlo, y simultáneamente vienen los sueños con Grace Mark o las transposiciones de la imagen de Grace a través de la imagen de la dueña de la casa donde vive. Este quilt o edredón o acolchado es tejido de una manera muy particular. Se hacen pequeñas piezas, que son las que configuran el empalme, de retazos que se unen hasta formar un edredón con un motivo. El motivo va a representar algún aspecto que caracterizará a la mujer que lo hace para sí y particularmente para su noche de bodas. De alguna manera es tentadora la idea de señalar que ese modo de hacer el tejido que termina en una colcha, en un edredón, es también el modo de narrar que tiene Grace cuando le concede particular importancia a las cuestiones más elementales. La directora juega muy hábilmente con lo que narra a Jordan y con el contraste entre lo que narra y lo que recuerda realmente Grace. Y los recuerdos de Grace son prácticamente referidos a los mínimos detalles de la vida cotidiana de las personas, a los inodoros, a la burla de los patronos, al conocimiento de los patronos. Por ejemplo, hay un diálogo precioso en que Mary Whitney le dice que tenga mucho cuidado cuando vaya a arrimar a la habitación de los patronos porque se puede dar cuenta de cosas muy horrorosas. Que al fin y al cabo ella sabe mucho de eso, la servidumbre sabe más de los patronos que los patronos de la servidumbre, porque ellos lavan su ropa interior, la servidumbre lava la ropa interior de los patronos, entonces de ese modo tienen acceso a un conocimiento del patrón, de quién es en su vida personal, y si coteja eso con los alaridos o con los gritos, bien sea de dolor por la agresión o bien sea de placer por el coito, con la mancha que aparece en la ropa interior, podrá construir una historia acerca de lo que estaban haciendo. Tiene un modo Mary Whitney en el relato de Grace de torcer las cosas de una manera muy particular. Le dice Grace, entonces la insurrección fue derrotada, y Mary Whitney le contesta, no, los revolucionarios no han sido derrotados, todavía no han ganado. O hablan de unas escaleras que son propias de los patronos, mientras que la servidumbre tiene otras escaleras ocultas. Y dice Mary Whitney que esa escalera está construida para que los dueños, los patronos, no se den cuenta de que la servidumbre vive mucho mejor que ellos. Entonces, por eso tienen que subir al segundo piso de una manera, unos y otra. Esta cuestión se atraviesa en el tejido del texto de Grace constantemente, a manera como de idea intrusiva que se le escapa en el relato e inmediatamente pasa a aclararle a Jordan que no es ella la que piensa así, sino que es Grace Marks
la que cuenta con ese recurso, con esa manera de hablar, porque es muy sincera. Bueno, quien quiera leer todo el relato de la historia de la gallina para entender el modo en que se presenta Grace, lo puede hacer en la grabación. Lo que se destaca aquí es que Grace le comunica a Jordan la profunda conmoción afectiva que le produce tener que matar una gallina, como fue la orden que le dio Nancy Montgomery. Entonces tiene que apelar a Walsh, Jamie Walsh para que la mate él. Siempre es un diálogo así. Está hablando de ella, pero de pronto cita la Biblia, de pronto cita el relato apócrifo del libro de Daniel, de la casta Susana, o lo que decía su madre antiguamente, o lo que decía Mary Whitney, y es más insistente en la aparición de Mary Whitney en su relato. Aunque supongo que no es la primera mentira que he dicho, pero como solía decir Mary Whitney, una pequeña mentira piadosa, como dicen los ángeles, es un pequeño precio a pagar por la paz y la tranquilidad. Es introducir en el relato opiniones, reforzamientos, argumentos amparados en la autoridad que ella le concede a otros, a los ángeles, a Mary, a la madre, a la Biblia, y siempre en función de demostrar una inteligencia que es imposible de ser reducida a una condición patológica. Mientras tanto, ¿qué va pasando entonces en Jordan? El insomnio. En un momento de las entrevistas, claro que desde el principio, Jordan es el que empieza a ser estudiado por Grace. Cuando sale del penal, habiéndole llevado la manzana, Grace se burla de la intención que él tiene y podríamos decir, desconfía de que él se haya presentado como un médico distinto. Un día deja de llevar hortalizas o frutas y se lo dice, ve, no he vuelto a traerme frutas, que es el momento que digo yo que es el quiebre entre la intención inicial de moverla de la amnesia que alega y la progresiva entrada en la fascinación con el relato de Grace. Empieza a tener pesadillas, empieza a descuidarse ya pues en el acicalamiento personal y intensifica el pasaje al acto con la dueña del hospedaje, llegando cada vez más pesado a la entrevista con Grace, que no deja de señalárselo. Parece que no durmió bien anoche, doctor Jordan, por sus ojeras, se lo digo, etcétera, etcétera. Y ahí ya empieza una evidencia del malestar de Jordan, que me lleva a mí, a manera de conjetura, a la siguiente conclusión. La lectura de la novela, haber visto más de 3 veces con los residentes, con mi esposa, la miniserie, no deja de molestarme la pregunta por qué la novela se llama Alias Grace, no Grace. Entonces, hago un repaso del contexto histórico en que es situada la entrevista. E insisto que aparecen unos personajes muy llamativos, Mary Whitney, Jeremiah, después Dr. DuPont, involucrados en la insurrección, derrotados por la derrota de la insurrección. Aparece asesinado uno de los jefes de los militares contra la insurrección, Thomas Kinner. Y este fenómeno del espiritismo y de los muertos y de las ventanas que no dejan salir el alma de los que fallecen,
tiene a mi parecer especial importancia cuando cuenta Grace a Jordan la impresión que tuvo en el momento en que murió, ya muerta Mary Whitney, escucha que le dice, déjame entrar, déjame entrar. Es más, entra en un estado de postración casi comatosa, del que se despierta como si fuese Mary Whitney, buscando desesperadamente a Grace. Las compañeras de la servidumbre la calman, insistiéndole que no, que ella ha muerto. Y hasta que viene la escena final, en que se reencuentra con el doctor Dupont, y en esa hipnosis que parece estar finamente dirigida por ambos, es del secreto del que ella va a hablar después en una carta, por el doctor Dupont y por ella, deja salir toda su acumulación erótica en la relación con Jordan, toda su libido ligada a la pulsión de muerte con la hija del alcaide, y expresa delante de todos la emergencia de una supuesta otra personalidad que la habita, cuando le grita, dígale a esa perra que le quite las manos, que le quite la mano que le ha tomado a Simon Jordan. Allí es como la culminación de que es evidente de que hay una doble personalidad que, probada por Jordan y ratificada por Dupont, le servirá al comité para implorar el indulto de Grace Marks. Pero sigue interrogándome por qué la novela la tituló Margaret Atwood, alias Grace. Solamente dejo formulada la idea para que cada quien se lo pregunte del modo que crea o desestime la pertinencia de esa pregunta. Finalmente, pues, ¿dónde termina el doctor Jordan? Primero él escapa de Keystone después de esa cópula frenética con la señora de la casa donde vive, insultándola porque no es con ella, que es el sentimiento. Visita a Grace Marks en la casa del alcaide y al oído le dice la palabra asesina, que era una palabra que para Grace se había convertido en una especie de canción de cuna, porque todas las noches se repetía a sí misma asesina, 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 y ella decía que eso producía un sonido como cuando se restrega el tafetán. Y regresa a su casa donde su madre, a vincularse en la guerra de secesión de los Estados Unidos por el lado del ejército del norte, donde es herido, quedando en condiciones que tal vez es el último, uno de los episodios más llamativos para traer a cuento estas palabras de Nathaniel Hawthorne. Benditas sean las emociones simples, sean estas oscuras o brillantes. Es su espeluznante mezcla la que produce el resplandor de las regiones infernales. Les recuerdo que las regiones celestiales aquí en la Tierra, 50 años después, rechazaron la producción de Freud con respecto a la interpretación de los sueños, y en ese momento Freud consideró que lo más prudente y pertinente era dedicársela entonces a los infiernos. Hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias a todos. Vamos a producir entonces los que quieran intervenir. De carro, seguro, estrellones, daño de carro, porque cada nada de carro es viaje. ¿Sí? Por eso dice que tiene. Perfecto. Ahí ya puede cada persona quitar el silencio al micrófono. Aquí hay una pregunta, hola, en el chat. Sí. La voy a leer para que papi, Eduardo, perdón. La responda. Entonces dice así, de Mayra Alejandra Bermúdez,
Buenas noches. Respecto al edredón, ¿cómo se puede interpretar esa acción de tejer los retazos que la representan por una parte a ella, parte del camisón, a Mary en agua y a Nancy Montgomery en el vestido? Se podría considerar que es una forma de integrar las distintas voces interiorizadas, entre paréntesis, la amiga que podía decir las cosas con libertad y a Nancy que aparentemente le envidiaba, o más bien podrían representar las facetas de su vida. Bueno, Mayra, yo creo que las dos cosas. Si tú le quitas la interrogación a eso que llamas pregunta, y está la respuesta, son las dos cosas. A mi parecer, son dos mujeres que marcan una relación con Grace muy significativa, pero en el espectro de la mujer libre, que lucha por sus derechos en Mary Whitney, y la mujer sierva, la mujer sumisa que pretende conseguir poder escalando por la vía del poder establecido, sirviéndole al amo y acostándose con él. Yo creo que es la representación del sentido trágico de la vida. Pero creo que es una lectura, puede haber muchas más lecturas al respecto. Y yo creo que si tú le quitas la interrogación a lo que escribes, en vez de una pregunta queda la respuesta allí dicha. Yo también tengo una pregunta. A ver, Manuela. Porque cuando vi la serie, yo solo la he visto una vez, la vi con mucha atención, pero lo que me llamó pues parte de mi atención fue que la construcción de lo masculino era una construcción muy feminista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una construcción de la masculinidad frágil, de la masculinidad que se deja como manipular, y por otro lado esta construcción de estos personajes casi o heroicos o villanos, con lo femenino pues de cada personaje que aparece en la serie. ¿Esto cómo podría responder, digamos, históricamente a lo que pasaba en esa época con respecto a lo que era la construcción de lo masculino y la construcción de lo femenino? Sí, pues es radical, es una propuesta nueva o es un documento social de lo que pasaba en la época, o es una propuesta. ¿Y qué pensás vos? Yo pienso que es un reflejo, un documento social, y creo que alias Grace como personaje lo que hace es situar una diversidad muy interesante en las mujeres en cada personaje que pone, ¿no? Porque en esa época supongo que para el arte, para lo social, la mujer pertenecía al no lugar. Es decir, a este contenedor que recibe un montón de expectativas, un montón de significados y que no tiene una voz propia. Por eso la Venus de Botticelli es como es, bueno, por eso hay como muchos registros en el arte que muestran a la mujer como un no lugar y al hombre como un lugar de poder y de posición. Entonces yo pensaría que más que un documento social puede ser como una propuesta de explorar a la mujer como personaje y no como modelo social o de rol o no sé, pues esa fue como mi interpretación. Me gustaría, si Mauricio Mora está presente. Mauricio, ¿está o salió? Es que hoy me envió un documento, Mauricio, sobre una pintora del siglo XV, XVI, Artemisa, del siglo XVI, comienzos del siglo XVI, Artemisa, que se destacó justamente por ser la autora, la pintora del retrato de la casta Susana, que está en la habitación del coronel Kinner y que lleva a esa escena de celos entre Grace y Nancy Montgomery. La casta Susana, pintada por una mujer, Artemisa, que llamativamente durante muchos siglos se pensó que ella no era la autora de los cuadros, sino el papá, que era pintor. Creo que respaldando lo que dices acerca del no lugar de lo femenino. Y destaca también el hecho de que fue con los estudios de género que apareció el reconocimiento de Artemisa como una pintora con unas capacidades muy destacadas en la figuración y en la representación de lo femenino.
recuerden que el relato de la casta Susana es la acusación de dos magistrados a Susana de que se ha dejado seducir y la acusan ante su marido, y la pena de muerte siempre es la lapidación de la adúltera, pero Daniel, que es un joven inteligente, muy niño, el profeta Daniel, les hace una entrevista por separado a ambos ancianos magistrados y logra demostrar que, no, que el testimonio de cada uno es contradictorio con el del otro, y por eso se salva la casta Susana, porque era muy en relación con esa idea. Aquí estoy, doctor. De lo femenino. Mauricio. Sí, doctor, es que no tenía audio. Listo, refrescanos sobre Artemisa. Sí, doctor, es que es una artista del siglo XVII que era hija de un pintor muy reconocido en la época pues, del pleno Renacimiento, que era parte de una escuela, y ella fue abusada sexualmente por un pintor que residía fuera de la ciudad donde ella vivía. Y a partir de esta violación, la artista pues tenía alrededor de 17, 18 años. Ella inicia un proceso bastante complejo del tema jurídico, y, y la sometieron a mucho escarnio público hasta que finalmente ella gana el pleito contra el abusador sexual, y el abusador termina siendo condenado con una sentencia muy poco significativa para ella como víctima. A él le dan a escoger entre exiliarse de Roma y de toda la Italia de la época, o pagar una gran multa. Pues obviamente él escoge exiliarse y no someterse a un castigo peor, pero nunca hubo una posibilidad de cárcel para él. Entonces la forma en que ella como se desquita es comenzando a hacer diferentes pinturas, y una de ellas es la pintura relacionada con el tema que usted está abordando. En una escena de Alias Grace, encuentra en la habitación, como en la sala principal, una de las tres pinturas, porque el artista pinta tres escenas distintas o tres alternativas distintas de la escena de Susana con los dos ancianos. Recordando que Susana es un personaje que, como mencionaba usted, aparece en el libro de Daniel. Para algunos, Daniel, este capítulo del libro de Daniel hace parte como de un capítulo apócrifo. Algunas Biblias no tienen este personaje, igual que para algunos judíos ortodoxos este título o este capítulo no está dentro de lo ortodoxo de la literatura del libro de Daniel. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, encontrarán el episodio de Susana y los dos ancianos. Es un episodio muy interesante porque es una mujer que se describe como una mujer muy digna, que es esposa de un hombre muy reconocido en la ciudad, y era muy bonita, se caracterizaba mucho por su belleza. Ella se iba a bañar en el jardín con sus criadas, con sus esclavas, y los dos ancianos un día se percataron de que esta mujer estaba bañándose y se prendaron de ella, quedaron encantados. Entonces querían tener relaciones con ella y le hicieron la propuesta. Ella obviamente dijo no. Ante esta situación la amenazan y le dicen, bueno, si usted dice que no, entonces igual vamos a decir que usted fue quien nos tentó, quien nos ofreció, y si dice que sí, pues obviamente nosotros nos vamos a quedar callados. Pero igual la mujer dijo que no, arriesgándose a el escarnio que le había amenazado a los dos ancianos. Entonces, los dos ancianos deciden acusar a Susana de que ella era una mujer culpable, de que era una mujer adúltera y que les había hecho propuestas indecentes a ellos mientras ellos estaban en el jardín de la casa. La mujer iba a ser prácticamente sentenciada a la muerte por causa de esta acusación, porque los dos ancianos eran también reconocidos a nivel de la ciudad y tenían muy buena influencia política y pública. Pero de acuerdo con el libro de Daniel, capítulo 13, va pasando Daniel y Daniel decide meterse en el juicio. Entonces se da cuenta que Susana estaba mal acompañada, que no tenía un proceso jurídico adecuado, y decide ponerle al juez lo siguiente: señor juez, déjeme defender a Susana y yo me encargo de protegerla. Entonces el juez acepta
separa a los dos ancianos y al primero de ellos le pregunta, por favor dígame, ¿cómo y de qué tipo era el árbol junto al que ustedes supuestamente estaban cuando Susana los tentó? El primer anciano responde un nombre, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces lo separan y llaman al siguiente anciano y el siguiente anciano dice completamente una circunstancia distinta frente al árbol y dice un árbol diferente. Frente a esta situación, el juez decide entonces declarar inocente a Susana y declarar culpable a los dos ancianos. Los dos ancianos entonces terminan siendo sentenciados a muerte con la misma sentencia que ellos exigían para Susana. Entonces, esta es la escena que se relaciona con Daniel, la escena que pinta el artista en 3 cuadros distintos y la escena que aparece en capítulo de Alias Grace y que no sé si, doctor Botero, si aparecerá en el libro en el que describe pues el cuadro de Susana y los dos ancianos. Entonces, asociamos las 3 condiciones las 3 condiciones diferentes. Primero, el relato bíblico, que denota una mujer que es acusada falsamente. Segundo, la historia de la pintora, que es una mujer que es acusada falsamente y que tiene que tener el escarnio público a pesar de que ella era inocente y que tiene una lucha legal. Y tercero, pues la situación de Alias Grace, que también tiene una connotación jurídica, una denuncia y una pena privativa de la libertad que a partir de esta escena del cuadro, pues nos daría orientaciones de que quizás ella sea inocente. Eso era mi aporte, doctor Botero. Gracias, Mauricio. Cita César Alberto Bocanegra también la pintura de Judidio Lofernes, el pintado por Artemisa también. ¿Quieres decir algo más? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profe? Julián Rodas. Ah, Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, no, más que todo hacer como unos elementos que me llamaron la atención de la serie y es como ese llamado a la reivindicación de la histeria, ¿sí? En lo cual muestran a una mujer que nunca ha tenido lugar, siempre logra con sutileza seductora encontrar ese espacio donde estar y a su vez despierta deseo, sí, pero en la serie excluyen su propio deseo, es decir, constantemente el deseo de Grace no aparece, sí, y aparece el deseo que ella ocasiona en los demás. Lo que queda implícito básicamente es que a mí me queda el sinsabor de cierta estructura como masoquista en cuanto sus acciones siempre terminan o repercuten en un castigo. Sí, hay varias escenas en las cuales o son los guardas de la cárcel la que la lastiman o hay otras personas que la lastiman, pero antes de esto la directora hace una cosa muy interesante y es que ese castigo es posterior a que de alguna forma ella se ha presentado seductora para los otros. Hay una escena que me llamó muchísimo la atención y es justamente al inicio cuando su madre muere. Ella dice textualmente, estoy en un momento de mi vida donde aún busco agradarle a mi padre. Y este padre, cuando muere o fallece la madre, donde esta mujer empieza a cumplir estas funciones de cuidadora de sus hermanos, la expulsa antes de concretar un deseo que se presenta como desde el orden de lo sexual. Y desde allí creo que se estructura una cuestión muy interesante y es como este padre que se presentó violento desde el inicio de la serie porque básicamente presentan un padre maltratador, poco pendiente del cuidado de sus hijos. Este padre queda excluido para siempre de cierta forma de las memorias de Grace. Y a partir de otros relatos empieza a reconstruirse en función de un nombre que se le asigna, que es la de asesino. Gracias, Julián. Por aquí hay otras preguntas de César Alberto Bocanegra Blanco.
dice, me gustaría saber si es posible extraer alguna enseñanza clínica de la serie para la actualidad. Considero que ese sería un ejercicio interesante. César, yo quisiera, y a los de la maestría de Psicología Clínica de Orientación Analítica, preguntarles, cuando pongo el título de Génesis de un concepto que todavía no existía, ¿a qué creen que estoy haciendo referencia? A ver, Se me se ganaron ocurre, un examen, se ganaron un se me examen. ocurre decirte, Eduardo, por las cosas que había conversado y charlado, gracias Cindy, se me adelantó transferencia. Ajá, te He adelanto. pensado en la transferencia porque Ajá, para mí, pues, resultaba como claro que toda esta forma sutil y erótica de contarle las cosas a Jordan era un poco, por un lado, una forma de evitar que supiera otros detalles, pero también era una forma de tramitar la hostilidad que había construido en la relación con los hombres. Entonces, digamos, en ese sentido, la serie es magistral. Y de hecho me llamaba mucho la atención algo, y es que pareciera que tuviera indicaciones freudianas este personaje antes de la existencia de Freud, como en cierto manejo y en ciertas reservas que tenía en el vínculo, que se vio muy explícito cuando ella fue a mostrarle la cicatriz y él, digamos, puso ahí un límite que tuvo un efecto. ajá. Sí, realmente olvidé mencionar algo que era típico de los psiquiatras de la época en su trabajo, era el secretario del alienado. Yo creo que Jordan hace las veces de secretario de Grace, toma nota de lo que ella va diciendo, como hace una secretaria cuando el jefe le ordena una carta, ¿no? Y eso se llamaba así, lo llamaban, los psiquiatras lo llamaban hacer las veces de secretario del alienado, que incluso Jacques Lacan lo va a tomar en un momento determinado para justificar su trabajo en la tesis de grado y el trabajo de los psicoanalistas con los psicóticos. Pero vamos a la... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Profe, una pregunta dentro de lo que pregunta César y tiene que ver con las estructuras. Es decir, en la serie hay uno o dos pasajes muy claros de cierta alucinación visual que uno podría traducir como un fenómeno elemental de la psicosis. Pero también la serie trata de mostrar a esta mujer histérica que goza de la palabra y etcétera, etcétera. Sí, sí, es cierto. Yo quise expresamente no detenerme en tratar de leer la serie con el concepto psicoanalítico. Okay. Es decir, tratar de seguir al pie de la letra lo que la serie dice. Claro, es imposible no evocar cosas. Yo creo que el concepto que se anticipa, Roger, incluso no sería el de transferencia, sino contratransferencia, que fue un concepto freudiano. ¿Sí? Es decir, el efecto que el relato del paciente produce en el terapeuta, el efecto subjetivo en su persona, cómo lo pone a fantasear, cómo lo pone a conmoverse con el relato. Y como un fenómeno que decía Freud, todo psicoanalista tenía que considerar como parte del objeto de su investigación con el caso. Y esa era una característica de los alienistas. Los alienistas decían querer ser muy objetivos en el trabajo con los pacientes, pero no podían evitar sacar sus opiniones personales acerca de ellos, como las que les cité acerca del pobre marido de la histérica, lo canzonas que... El primer médico que comisionaron para que dirigiera un hospital mental fue Briquet, un alumno de Esquirol, y el tipo escribió una carta diciendo que le habían mandado la peor desgracia de su vida, que es manejar un hospital de locos, que eso con la medicina no tiene que ver nada. Y bueno, ustedes los psicólogos saben la reacción familiar cuando dicen, me gradué, y lo felicitan. ¿Y qué va a estudiar? Psicología. Y les dicen, ah. Pero yo quise expresamente alejarme de la idea de pensar en un diagnóstico de Grace. Mi impresión a lo largo de estos meses sigue siendo la misma. Es un relato inteligente, no en el sentido de que procure engañar al otro,
sino en el sentido de que construye de sí, de su experiencia, una autobiografía novelable, casi poética. Hermosa, muy bella. Eduardo, yo quisiera preguntarte algo, si pudieras decir algo al respecto, y es como la cadena asociativa de las mujeres, ¿no? Entonces está la madre que fallece frente a ella, donde entonces se abre esta idea de que hay que abrir los espacios para que el espíritu pueda salir. Luego hay una escena muy parecida en el fallecimiento de Mari, donde, como ya lo habías mencionado antes, está como este lapsus que por querer decir que la dejara salir, lo que escuchó Fantasio fue que la dejara entrar como si la incorporara, porque, mejor dicho, lo que me hace pensar son las ideas de la identificación de duelo y melancolía. No sé si alrededor de eso Yo pudieras creo que como decirnos hay, algo. hay toda una metáfora de la transmisión de las mujeres entre sí como forma de organizar su vida con respecto al mundo en que les tocaba vivir. ¿Sí? Es decir, yo creo que Grace, desde el momento en que llega a juicio y el abogado defensor le dice, vamos a hablar de su caso de esta manera, Grace descubre que la palabra crea la realidad. Es decir, ella se salvó de la horca porque habló de tal modo que el jurado no pudo condenar la muerte, por lo que ella dijo de quién había sido durante el crimen. ¿Sí? Y en la relación con los hombres y con las mujeres siempre hay una línea divisoria que es muy Margaret Atwood. Margaret Atwood es una feminista, ciertamente, pero ella no es una feminista que considera que porque es femenino no hay problema, que todo lo femenino, digamos, da testimonio de una víctima que ha sufrido terriblemente. No, el cuento de la criada es el desarrollo de una influencia feminista sobre la cultura. Ese es el cuento de la criada. ¿A dónde puede conducir un feminismo fundamentalista? Entonces aquí no hay mujeres buenas todas y las malas lo son porque pobrecitas, sino que la subjetividad de los personajes la asume Margaret Atwood como un Kafka asumiendo la condición humana. Es decir, no es una cuestión de hombres buenos, hombres malos versus mujeres buenas, sino que es un asunto de precisión. Entonces, para mí hay como una revelación del pensamiento de Margaret Atwood en la época. La misma Susan Moody, que Margaret Atwood intenta reivindicar, era una escritora de costumbres y señala sobre ella el afán de detalle que la crónica periodística de la época siempre escamoteó en la persona de Grace Marks. ¿Sí? La crónica periodística enfatizaba en el escándalo, asesina, capaz de descuartizar a Nancy Montgomery y permanecer como si nada. Es una especie de personaje diabólico. Incluso en un pasaje, acuérdense que Grace Marks le dice a Jordan, de mí se ha dicho que soy diabólica, perversa, mentirosa, asesina, joven, de ojos azules, pelirroja. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo ser tantas cosas a la vez? Y esa es una crítica radical al discurso sobre lo femenino, de que lo femenino no entronca en un modo de ser predecible, sino siempre en el enigma. Entonces, esta alusión a la ventana y a la ida del espíritu, a dejar salir el espíritu, creo que es una bella metáfora del efecto que el otro hace en la continuación de la vida del que sobrevive. El otro queda instaurado como alguien que pudo liberarse, pero alguien que también dejó algo de sí dentro del que sobrevive. Ok, sí. César. Aquí. Sí, profe, a propósito de la transferencia, para devolvernos un peldaño, ¿no? Y cómo era un concepto que en la época no había, como usted bien lo puntualiza, profe, pues todavía no se disponía de él, digamos, ¿no? Me parece que quien de alguna manera habla de lo que es la transferencia sin decirlo es el abogado que defendió a Grace, ¿no? Con el que va a consultar justamente el doctor Jordan.
y le dice, es decir, ese sí que parece que hace un acto de mesmerismo con el propio Jordan, leyéndole el lugar en el que se encuentra en relación a Grace y cómo Grace lo tiene como Sherezada al sultán, ¿no? Contándole una serie de cosas que lo que quieren es divertirlo, entretenerlo, ¿no? Con la diferencia que este abogado, pues bueno, primero era una cuestión legal, ¿no? Pero el abogado parece que por alguna razón, no sé si tenga que ver justamente con la cuestión de lo legal, ¿ya? Pero por alguna razón logra ubicarse un poco mejor que el doctor Jordan y logra darse cuenta que Grace hace eso, ¿no? Que Grace se enamora con toda esta cosa sensual, languideciente, ¿no? De chicuela, de las figuras masculinas, de ciertas figuras masculinas que hay en su vida, porque en la serie también, pues, aparece el padre, ¿no? El padre de Grace es un desastre, es un mal tipo, es un desastre de tipo, ¿no? Pero sí quería, digamos, mencionar eso, ¿no? Que es este abogado el que pone el dedo en la diana justamente acerca de lo que es la transferencia y que lo cual debería haber sido, aunque no se disponía del concepto, pero debería de haber sido de alguna manera el trabajo del doctor Jordan y nada, él digamos, ahí está más del lado de Breuer que de Freud. Jordan, quiero decir, ¿no? Está más del lado de Breuer que de Freud. Hay una cosa muy interesante en esa visita de Jordan a Mackenzie, también de apellido Mackenzie, y es que él le hace dos preguntas. ¿Usted cree que ella miente o dice la verdad? Ahí es donde le invoca el cuento de las 1001 noches de Sherezada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué cree que Sherezada salvó su vida? Porque mantuvo cautivo atento al sultán. ¿Sí? Sin mencionar nada erótico. Las 1001 noches tiene pasajes, pero no es todo el tiempo erotismo. La estrategia de Sherezada es nunca terminar el cuento esa noche. Lo deja en punta. ¿Sí? Es un anticipo a la novela de Cervantes. Dejar en punta para el siguiente capítulo. Y la segunda pregunta que le hace es, ¿usted cree que es culpable o no? Le dice, más culpable que el pecado. Le responde el abogado con una retórica jurídico-dogmática absoluta. ¿Sí? Por eso él llega tan conmovido otra vez a Kingston y le dice al oído a ella, asesina. Pero lo que dices tú es cierto, quien descifra el efecto psicológico de Grace en Jordan es el abogado y lo descifra con rapidez. ¿Sí? Y este punto es bien interesante para la escucha que hacemos en nuestra práctica. ¿Sí? A veces la fascinación nos puede llevar a perder la búsqueda de lo que tenemos que buscar. ¿Quién iba a hablar ahora? ¿Alguien? Papi, sí, es que hay otras, voy a hacer otra pregunta, pero como iban a cerrar el tema, entonces aquí va la siguiente, que es de Fabián Pardo. Me llama la atención los diferentes elementos que se muestran como aparentes voces, alucinaciones a lo largo de la obra. Sin embargo, vale la pena interrogarse sobre la delgada línea entre la psicosis y la neurosis, y a propósito de este caso, como lo mencionaste, habilidad que se encuentra en la histeria. Me parece que hay alguna intención de no responsabilidad sobre lo que pasa y por ende el parche alucinatorio en la realidad. Esto es una pregunta, creo. Perdón. A propósito de este caso... Como lo menciona Freud, como un intento de reparación. Y la teoría de Freud sobre el delirio. Pero vuelvo a insistir, yo quise excluirme del afán diagnóstico. Así como luché mucho por excluirme del afán de declararla culpable o inocente. Me parece que en nosotros medran hoy, en Santa Alianza Superiódica, el abogado que a través de la prensa declara culpable a alguien
y el psiquiatra que consulta en Google. Yo creo que es interesante hacer el ejercicio de evitar la concepción psiquiátrica o psicoanalítica o jurídica que se tenga para que siguiendo al pie de la letra encontremos un modo de relacionarse con la realidad que sabemos, toda verdad tiene pura estructura de ficción. Así podemos decir también que una ficción puede también tener estructura de verdad. Y aquí no es tanto la verdad sobre los hechos, lo mató o no lo mató, fue la inductora o no fue la inductora. Aquí la pregunta es cómo a través de una solicitud de un enamorado de Grace, que es el reverendo Berringer, un psiquiatra llega con la intención de darle gusto a la solicitud que él le hace. Pruebe que ella es inocente. Y esa es una demanda imposible de satisfacer por parte de quien llega desde la psiquiatría o desde el psicoanálisis a hacer un trabajo. Usted puede probar que tenga algunas características clínicas y esto o aquello, pero no es el encargado de ser un juez. En un momento determinado, incluso Jordan le explica a Grace, como para disuadirla, yo no soy juez, yo soy médico. Entonces, yo no sé, en la época, cuando se metían en ese berenjenal, no es como ahora se meten en ese berenjenal y terminan con el diagnóstico de borderline o de estructura límite, ¿sí? En esa época lo solucionaban más sencillamente, locura histérica, locura circular, locura razonante, y eran capaces de juntar dos cosas contradictorias en un solo sintagma, en un solo término. Porque es de lo que se excluye el observador del momento y nos excluimos nosotros en tanto que opinión pública cuando leemos sobre crímenes en la prensa, que inmediatamente salta en nosotros el juez que dice, ese tiene pura pinta culpable. Profe, dentro del análisis que usted hace, hay, por ejemplo, de la intervención que hace Jordan, ¿cree que eso marca algún punto de anclaje o anudamiento en Grace? Es decir, ¿tiene algún efecto para ella? Sí, ¿O claro. simplemente fue constantemente preso de la No, contratransferencia? es que desde un principio ella se guía por la reacción que suscita en él. Y va modulando el discurso así. Y eso, alguien mencionaba, no sé si eras tú, reconoce el deseo y provoca el deseo en los otros, pero el deseo de ella parece excluido. Hasta el final. Acuérdese cómo gozaba el maridito que se consiguió. Se excitaba con las narraciones acerca de las torturas que recibía en el manicomio. Y ella, incólume, se las contaba para que él gozara. ¿Sí? Entonces hay allí una cuestión como del orden de la gratificación en la gratificación del otro, en tanto que eso produce en el otro una adhesión incondicional a ella. Ok, sí. Bueno, buenas noches para todos. Cindy, ¿qué hay? Bien, profe, muchas gracias. Pues a propósito de lo que están conversando, hay una frase que dice Grace, algo así como que creo que en las primeras escenas de la serie, y es que ella se goza pues de haberle dado algo de satisfacción a la vida de alguien, y se refiere justamente a Jordan, y se pregunta que él, ¿qué hará con eso? ¿Qué hará con eso que escribe de ella? Eso me parecía realmente interesante porque en definitiva ella entiende que provoca algo en el otro, y en ese orden de ideas ella sabe bien que eso genera una satisfacción en el otro. Pero esta pregunta que ella trae, el qué hará con eso, me generaba mucha inquietud para una mujer tan inteligente, o presuntamente pues en esta inteligencia que ella ostenta. Pero a mí una de las escenas que en particular me generó mucha inquietud es aquella en la que está en la casa de Nancy Montgomery y aparece Jeremías y le dice que se vayan a Estados Unidos, y él empieza a decirle a Grace que pues ella podría ser su ayudante, y le muestra cómo podrían hacer magia y todas estas otras cosas, y él le presenta esta idea del engaño como caridad.
y me pareció interesante esta idea porque uno ve en el relato de ella todo el tiempo que ahí hay algo que definitivamente es un engaño bien taumado. Y ella no se va con Jeremías, pero es curioso cómo Jeremías aparece a salvarla de no tener que comprometerse con una verdad que cada vez pareciera estar más cerca Jordan, este doctor. Y lo otro que tenía por decir era a propósito de la pregunta que usted pues nos trae y es alrededor de Alias Grace. Pues yo todo el tiempo la pensé como cuando están los delincuentes o estas películas del oeste y los ladrones o que son buscados. Que son buscados para ser capturados, pero finalmente Grace no se deja capturar por nadie. Y finalmente eso es lo que nos muestra la serie. Ella no se dejó capturar finalmente por ninguno. Es como la sensación que me deja. Yo acerca del alias, que es esa pregunta que se queda allí, me lo pensaba más por el lado de que es una forma de que digamos, el director nos presenta que quien habla no es ella, sino toda una construcción de la fantasía. Es decir, al final queda este sinsabor de que nunca supimos qué fue real o qué fue fantasía. Entonces el alias funciona pues en la vida de eso en el tema del ocultamiento de esa identidad. Entonces me lo pensaba más por ese lado. interesante. Eso que acabas de decir, Julián, y que decía también ahora Cindy, a propósito de esta cuestión como de no dejarse capturar, a mí me parece que clínicamente hablando es algo bien importante en la medida en que sucede en la clínica con algunos pacientes, en donde, claro, sucede con cierta, sí, todo el tiempo, pero hay unos con los que es más difícil, es más complicado, y me parece que en ese orden de ideas, entonces, la habilidad del terapeuta, no para ponerse en el juego del gato y el ratón, no es eso, ¿no? Es decir, ¿quién captura, quién no es eso, ¿no? Pero sí, digamos, hay una cierta habilidad que se pone en juego a la hora de localizar lo propiamente subjetivo. Eso me parece que es muy importante y es algo que, bueno, que eso no se gana de la noche a la mañana, ni leyendo mucho, ni eso es decir, requiere de todo un trabajo, especialmente sobre el propio terapeuta. Me parece que es algo que remite, al menos, pues para los que nos interesamos en la formación analítica, remite al propio análisis, me parece, ¿no? Para poder ubicarse frente a un sujeto que a su vez es muy difícil de ubicar subjetivamente, ¿ya? Y en el que más bien todo el tiempo ahí está pendiente un poco de quedar atrapado en yo no sé qué discurso, ¿no? Entonces, eso me parece, digamos que quería tocarlo a propósito de la clínica porque me parece que Jordan entonces hace el secretario del alienado y hace bien cuando le dice a Grace, vea, yo no voy a emitir aquí ningún juicio de nada, yo soy el médico que la viene a evaluar, ¿no? Hace bien también en decirle, yo no soy un médico que tiene agujas, jeringas, no te voy a sacar sangre, no vamos a conversar, ¿no? Es decir, hace una serie de cosas bien, pero digamos también, a pesar de esas cosas que hace bien, entre comillas, no puede evitar quedar en esa transferencia atrapado al punto que cuando se la señala el abogado, eso le genera molestia, ¿no? Eso le pisa un callo, le molesta, ¿no?
y es precisamente porque hay una cuestión allí contratransferencial del orden de lo erótico, una cosa allí donde le empieza a tener ensoñaciones, ¿no? Y se embolata en eso, ¿no? Y clínicamente me parece que es una cuestión con la que hay que ir despacio, Quería mencionarlo porque, bueno, porque tengo interés en la clínica, ¿no? Entonces quería mencionarlo. Tengo aquí una intervención de proyectos de investigación. Y, bueno, Eduardo, buenas noches. Mucho análisis para mi capacidad, pero en la serie hay una frase que es importante analizar en sus juegos de palabras, las cuales uno en la película le sigue en hilo a sus palabras en el momento en que ella dice: si nos juzgaran por nuestros pensamientos, nos ahorcarían a todos. Y es una intervención preciosa de parte de Grace, realmente, ¿no? En todo decir, en toda conversación hay un nivel de algo que no es dicho, que no es posible de decir. Ni en la conversación amorosa, ni en la conversación amistosa, ni en la conversación de negocios, ni en la conversación con el terapeuta. Hay un orden de lo no dicho, aunque sea pensado, por múltiples razones. Pero esa situación de alguna manera también dice de quién habla, dice de qué modo se está relacionando con el otro, con el efecto seguramente de proteger efectos en el otro que puedan ser contraproducentes para lo que suceda con su vida. Grace sabe que Jordan ha llegado a evaluarla para conseguir su libertad. Jordan no sé qué tanto considera que está hablando no con la muchachita de 16 años recién juzgada, sino con la mujer mayor que ha aprendido mucho de la vida en el manicomio y en la cárcel, en lo que tiene que ver con las relaciones con el poder. Es una mujer que sabe cómo se manejan las relaciones con el poder. En la novela se publica una copia del reglamento de la cárcel, donde se recibían latigazos simplemente por desviar la mirada en el desayuno a otro lado distinto del plato. O se recibían latigazos si la mujer se reía durante el desayuno. Y estaban contabilizados el número de latigazos y el tipo de látigo que se empleaba, con cuántas disciplinas cada látigo, porque cada tirita del látigo se llamaba disciplina. De ahí viene la palabra disciplina, del látigo. ¿Sí? Una historia que Elizabeth Rodinesco cuenta muy deliciosa, de que los autoflagelantes usaban látigos de 20 centímetros de longitud. Entonces, esos látigos pegaban en la espalda y producían dolor, que el autoflagelante le ofrecía pues a mi Dios en su acto de autoflagelación. Hasta que algún sinvergüenza alargó el látigo, la disciplina, a 50 centímetros, y ya cuando se golpeaba, no se golpeaba la espalda y no las nalgas, y ahí nació la perversión. Bien, otra Eso que dices, profe, eso último que dijiste a propósito de la anécdota de las disciplinas, me parece que tiene que ver con esta frase que justamente que pusieron ahí en el chat, ¿no? Es decir, si nos juzgaran por nuestros pensamientos, nos ahorcarían a todos, recordando algo que dice Grace en una de las entrevistas con Jordan, ¿no? Que a su vez, a mí personalmente me hizo eco de esta frase freudiana a propósito de que la perversión es el negativo de la neurosis, ¿no? Yo personalmente lo relacioné con eso, además porque Grace de alguna manera es una mujer que siempre, digamos, a lo largo de la miniserie, se mostró como muy cándida, muy piadosa, viene de Irlanda con una inmensísima educación y creencias y formación religiosa, pues, ¿no? Le sorprende cuando ve el cuadro de Susana y los dos viejos que el ama de llaves, pues, está Nancy, le diga que es una historia de la Biblia, ella le dice, no, yo conozco la Biblia del derecho al revés y eso no está en la Biblia, ¿no? Entonces una mujer que viene con toda esta carga, pero y que por ende
su, dijéramos, inclinación, al menos en un momento de su vida, a cuestionar todo este aprendizaje religioso es muy poquitico. Es una inclinación muy pobre, ¿no? Más cuando ella le dice eso a Jordan, ¿no? Si nos juzgaran por nuestros pensamientos, nos ahorcarían a todos. Ella inmediatamente enlaza eso, si lo recuerdo bien, con un pequeño discurso a propósito de que entonces, si solamente Dios sabe como en qué va a terminar la vida del ser humano, por más que uno se arrepienta o pida perdón o no, entonces como para qué, ¿no? Y hay una reflexión que fue una de las poquitas veces fuera de ese diálogo en el que ella le habla como a Jordan, un poco de diálogo interno que tiene, fue una de las poquitas veces en donde me pareció que algo de su subjetividad como que emerge un poquitín, ¿no? Porque hay una distancia que ella toma con ese discurso religioso que es el que en la que ha sido sumergida de pie a cabeza, ¿no? Y eso la ayuda, pues la sostiene en muchos sentidos, pero también es algo que no sé, hace que su subjetividad, como que uno se pregunte, ¿dónde está esa subjetividad, no? Porque entonces todo es la cuestión religiosa, ¿no? Cuando ella toca esto, me parece que toca algo del orden de lo íntimo, ¿no? Y de cómo eso íntimo es merecedor de ahorcamiento, ¿no? Es decir, hay una maldad, hay una perversión, hay una cosa inconfesable en la esfera de lo íntimo. Eso me parece que da cuenta, como decías en algún momento, profe, de una cierta madurez, de un avance, de un crecimiento de esta chica de 16 añitos a una mujer ya más experimentada, más conocedora un poco de las cosas. Ajá. Bueno, quiero leer otra intervención que aparece escrita en el chat de Mónica. Me llama la atención el alias en cuanto que el relato presentado era de Grace, pero puede ser de cualquier paciente. Lo interesante también es el personaje de Jordan, en este caso el terapeuta, donde se refleja cómo un caso mueve en los pensamientos ocultos y la imposibilidad de manejarlos. Relación terapeuta-paciente. El alias también me da un significado de que Grace es una de las tantas representaciones del personaje de las múltiples personalidades que muestra el personaje según su interlocutor, recurriendo siempre a la seducción. Esto lo plantea Mónica en el chat. Bueno. Yo quería decir algo. ¿Puedo? Sí, ¿Me escuchan? claro, Victoria. Ok, gracias. Creo que la sutileza de esta obra radica en que la histeria está resumida en Jordan. Es la sutileza de esta historia para mí. Bueno, pero no nos dejes en punta, pues. No, le dejo la inquietud. Terrorismo, Hombres. no, va. Oh, sí. Vuelve. Claro, la historia masculina. Al 100. Ajá. La tiene toda, así termina. Postrado. Uh-huh. Sí, casi catatónico, ¿no? Oh, todos los síntomas. En la novela dice que las heridas que recibió en la batalla no fueron tan graves, pues como para quedar descerebrado. No. Buen histérico. Creo que esta noche nos vamos a dormir tarde. No hay problema. Hola, estoy aquí. Sí. Bueno, redondeando ya, pues para que no agotemos el cuerpo, dado que estamos hablando de la histeria. Entonces, quisiera cerrar con dos inquietudes que me parecen importantes. La primera, podemos interrogarnos acerca de qué tanto de verdad puede haber en la ficción que hace Margaret Atwood, así como también qué tanto de ficción existe en los documentos que hablaron sobre Grace Marks y que fueron conservados. Y es por eso que terminamos de ver la miniserie y no sabemos qué pensar.
Porque es que en el documento que pretende ser objetivo hay mucho de ficción. Y en el documento que pretende ser ficción hay mucho de verdad. Entonces quedamos paralizados para sacar una conclusión acerca o de la enfermedad o de la culpabilidad de Grace. Esa es la primera. La segunda que quiero destacar desde el punto de vista clínico es que Jordan asiste a esta evaluación en medio de un duelo. Está en duelo por la pérdida del poder económico familiar, del que él se nutrió para poder estudiar medicina en Europa. Y entonces llega a la casa y encuentra una situación de pérdida económica absoluta, de un cambio radical de vida, de la bonanza económica a la casi situación de mendicidad de parte de la madre. Por eso la madre, tan ansiosa, le advierte lo siguiente: el que frecuenta locos corre grave peligro en su salud. Lo cual es una advertencia sabia.